¿Qué pasa cuando, para alguien que piensa como alguien de izquierda, el mundo tiene a Putin hace 25 años en Rusia, Xi Jinping que se ha prolongado el mandato y en China se ha prorrogado, no prorrogado, sino tiene más prerrogativas para poder reelegirse. Ujú. Tenemos a un Trump que es fantasmagórico, ¿no? A veces es increíble que este, un señor de 80 años se haya apropiado del mundo, como se apropió del protagonismo, con el All Max, que ahora se borró, porque también de los que venían a destruir el Estado, cuando le sacaron los subsidios, se peleó con Trump, que además tiene un presupuesto que no acompañaba. Bueno, el All Max es una cuestión de política internacional. Pero, ¿qué pasa en la cabeza de una persona de izquierda cuando ve un mundo tan concentrado, tan conservador, tan de derecha, tan retrógrado? Y es un club de ricos que se apropió el mundo. ¿Qué pasa con la política? ¿Cuál es el sentido de la política cuando te encontrás con situaciones como esta? Ujú. Mira, yo creo que el mundo depende de la lupa que uno se ponga para mirarlo, ¿no? Por supuesto que eso no niega los Trump, los Putin y quienes vos mencionaste. Ahora, en Estados Unidos hay un lío maravilloso. Hay una clase obrera puesta de pie, hay una juventud que no se dejó pisotear y que incluso salió a tomarse las universidades, por ejemplo, para defender al pueblo palestino. Una cosa que no se vio en ningún otro lugar del mundo, Y ¿eh? se En el mostró corazón poco. de Estados Y se Unidos. mostró poco. Y ya sabemos cómo corren los medios, sobre Sí, todo sí. los internacionales. Se vio bastante poco, pero hubo estudiantes que pusieron en riesgo, no en riesgo, que decidieron que no les importaba poner en riesgo su propia carrera, porque en Estados Unidos echaron a un montón de estudiantes de las universidades y armaron listas negras y no pueden entrar de nuevo. Y estamos hablando de universidades de renombre. Esa juventud nosotros también la vemos. Y la clase obrera que se ha parado, el movimiento en defensa de los afrodescendientes y de los pueblos latinos, de los originarios, el movimiento que se ha generado en contra perdón, se me fue el nombre, de que Trump eche a los inmigrantes, Sí, ¿no? sí, Que los sí. eche, bueno, se han parado de mano. Y lo mismo pasa en Rusia y lo mismo pasa en China. Ahora, no lo vemos por televisión, no lo vemos por los canales grandes, por los multimedios, pero si vos empezás a investigar en medios alternativos, ves también un mundo muy polarizado, es decir, un mundo que ha tenido o que está teniendo, por un lado, estas nuevas derechas, pero también por el otro lado, grandes resistencias que marcan un camino de lucha que no se ha perdido, que no ha desaparecido, sino todo lo contrario. Yo no sé, o sea, me imagino que sabrán que el día de ayer partió la flotilla desde Barcelona, Sumud Global, con la intención de llevar ayuda humanitaria a Gaza, y los trabajadores portuarios de Italia hicieron una declaración, esa clase obrera hizo una declaración ayer planteando que si en algún momento de estos 15 días que dura la travesía se pierde contacto por más de 20 minutos con la flotilla, van a bloquear todos los puertos. Eso no se ve, lo ves en los medios alternativos, pero hay una polarización muy importante ante la cual la clase trabajadora, la juventud y las mujeres está plantando batalla. Te traigo el escenario propio, al de nuestro país, y hablando de polarizaciones. Aquí también hay una polarización, a nivel nacional y a nivel provincia. ¿Y cómo juega la izquierda, digamos, frente a esa polarización? Porque no está en ninguno de esos dos polos. No, porque no, nos parece que el unámonos todos contra el enemigo gigante ya no va más, que ha quedado totalmente demostrado que las bolsas de gato que se suelen armar para algunas elecciones, ¿no? Bueno, nos juntamos todos, porque el enemigo es este y a este enemigo lo tenemos que derrotar. No han terminado generando las soluciones a las necesidades de la clase trabajadora, del pueblo en su conjunto. A nosotros nos parece que estamos en un momento en el que la Disculpa, izquierda... te interrumpo. ¿Y por qué entonces no intervenir en la polarización sería una forma de resolver los problemas sociales? Porque, mira, en este marco, yo creo que primero en Neuquén, si querés situarnos exclusivamente,
La gente ha hecho una experiencia con la izquierda y por eso seguimos renovando nuestras bancas. Es decir, han encontrado en la izquierda una representatividad y una voz que no le dan el resto de los partidos. Y a eso a nosotros nos parece que es muy importante. No como un caudal de votos para tener, digamos, encorsetado, sino como una posibilidad de que se siga multiplicando la idea de que las bancas de izquierda resuelven problemas. Porque si bien, habiendo hecho, por ejemplo, la experiencia en el Consejo Deliberante, sé que hay un montón de proyectos que se cajonean o que se hacen acuerdos para que de la comisión no salgan, no se cajonean, pero nunca se consigue más que la firma propia, por ejemplo, y entonces se coarta la posibilidad de debatir en el recinto, que es para lo que finalmente se eligen los cargos legislativos, ¿no? Para generar debate y poder... No te vayas del micrófono. Perdón. Para generar debate y poder resolver, bueno, muchas veces no se permite, sin embargo, hay cuestiones que si nosotros... Hay determinados temas. La denuncia por los 500 pozos de fracking que pretenden llevar adelante y que ya empezaron a hacer los trabajos en las costas del istmo del lago Marimenuco. ¿Quién lo denunció? La izquierda. La gente se está enterando por nosotros que existe la posibilidad concreta de que se contamine el único espejo de agua que alimenta al 70% de la población de Neuquén, a todo Centenario y a todo Plotier. Creo que eso no es menor para nada, pero que además nos pone en la obligación de pensar una sociedad distinta. ¿Cómo sería la sociedad si nosotros la dirigiésemos? ¿Cómo sería la sociedad si hubiese una economía planificada de verdad y no este libre mercado que hace que cada vez tengamos más volucompras dentro del presupuesto que todas las familias tenemos? Porque es casi imposible zafar de ese tipo de cuestiones cuando no agarrás el celular y en 10 minutos te mostraron, no sé, sí, una cantidad de productos para comprar con... Bueno, ese es el capitalismo y es el que nosotros queremos combatir. Bien, hay un capitalismo también que el mismo capitalismo sufre y parece que es el capitalismo financiero. Ese capitalismo es el que le quita posibilidades a un capitalismo productivo. Tenemos el de consumo y el financiero, que es lo que se ha apropiado dentro de lo que es el capitalismo y es lo que está generando las crisis que se generan en el mundo, al menos en el mundo occidental. Y hay una cosa muy nueva, muy reciente, no me quiero ir muy en la ideología, pero una cosa muy nueva, muy reciente, que lo que nosotros empezamos a aprender ahora, hace 30 años China lo viene haciendo. China no participó de guerras, China tiene algunos conflictos latentes, pero no gasta en armas, sí tiene descubrimientos y hay posibilidades armamentísticas, pero han elegido el desarrollo. Y eso ha generado que haya una crisis global entre Estados Unidos y China, por supuesto, de dos liderazgos muy fuertes, dos colosos, y que en ese medio de ese padecimiento nosotros estamos pagando las consecuencias sin haber dado una sola vuelta en ese colectivo. Sí. ¿No? Yo creo que es así, pero creo que, o sea, en lo que no vamos a compartir la idea es que haya algún capitalismo más humanizado que otros. No, porque incluso el capitalismo financiero y la burbuja del 2008, que es la última gran crisis que tuvo el capital y de la cual el sistema de conjunto no ha logrado sobreponerse, y para nosotros no lo va a poder hacer, no tiene condiciones de poder hacerlo. Digamos, esa burbuja financiera o ese capital financiero es inherente al capitalismo en sí mismo, ¿no? Por eso nuestro programa también tiene que ver con pensar en una sociedad socialista, con democracia, para salvar la pregunta que seguro viene, claro. Porque nos parece que los ejemplos que se han conocido mundialmente, particularmente el de Cuba, creo, nos ha dejado, digamos, esta... No, y el soviético. Bueno, la construcción del socialismo soviético, 9 millones de personas, más la guerra. Sí, lo que pasa es que la del socialismo, la de Rusia o la de la ex URSS, yo me quería detener en que hay 2 o 3 años de la revolución, del comienzo de la revolución, año 17, te estoy hablando, 1917, que fue el comienzo de la revolución rusa bolchevique, de la cual no se conoce prácticamente nada, o sea, salvo la militancia trotska del mundo, no se conoce. Y en esos 2 o 3 años, Rusia tomó medidas de ampliar el polo democrático a su máxima expresión y tomó medidas para la gente que no se conocieron nunca en el resto del mundo, como por ejemplo, tener
guarderías, lavanderías y comedores sociales para el laburante, para el trabajador y trabajadora, que había que sacar de la hambruna y de la economía terrible en la que estaba en ese momento Rusia. Pero también se llevó adelante la ley de aborto, la ley de divorcio, 1917, 1918. O sea, fueron 2 o 3 años de una avanzada asentada en un polo democrático en el que la gente realmente podía decidir y planificar por dónde empezar y qué medidas tomar para realmente salir del estado al que lo habían llevado, ¿no? El zar y demás. Está, es una época de la humanidad, hoy tan lejana, con lo que es la sociedad de consumo, con lo que son los chicos nuevos. O sea, las nuevas generaciones, no los chicos, las nuevas generaciones, que son los que votan ahora, nosotros parecemos, yo me siento a veces un geronte mal, porque ha crecido en un mundo al que yo no tengo acceso. Los nativos digitales tienen valores, ideas, consumos. Pero vos no sos un geronte, imagínate, estás haciendo un streaming ahora. Sí, bueno, pero me subí de prestado. El tema es que es así, casi el 60% del padrón es juventud, y de ese 60% del padrón, la mayoría ha mamado este mundo y no se forman porque tampoco los planes enseñan mucho lo que ha sido la humanidad, y todavía tenemos más acotado los centímetros de cinturón, porque cada día estamos más cerca de consumirnos el mundo. Sí, pero mira, yo creo que como buena trosca que soy, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, más que el vaso medio vacío. Y si nosotros llevamos ese pensamiento, creo yo, ¿no?, al extremo, lo que vos desarrollaste recién, entonces no tenemos salida. Y la humanidad siempre tuvo salida. O sea, la humanidad desde que existe inventó la rueda, inventó el fuego, y así hemos llegado a la nanotecnología y a todo lo que tenemos hoy. Es decir, vivimos en un mundo que gracias a la humanidad ha logrado grandísimas transformaciones, y nosotros somos unos convencidos emperrades de que las cosas se pueden cambiar y se pueden cambiar para mejor, pero que necesitamos llegar a tener un gobierno de la clase trabajadora, una economía planificada y medidas que resuelvan realmente lo que la población necesita: trabajo, casa, alimento, recreación, ocio. Hoy no se puede pensar. A ver, todo esto desde el punto de vista doctrinario está muy bien. Ahora, yo te digo algo. Si agarrás las estadísticas, la gente cada vez vive más, la gente cada vez consume más. Todo esto es verdad, sí. Sí. Pero lo que pasa es que lo que se genera, lo que se produce, se concentra. O sea, 8 grupos son los dueños del mundo. Así es. Pero la gente no está... A ver, ¿por qué no se revela? Porque tiene acceso a todo. Un chico sale, trabaja una semana y el sábado va a una casa de acá que vende zapatillas, que son truchas, y va y se compra un par de zapatillas, y sale en la noche el sábado con sus zapatillas, o se compra el equipo de música. La gente tiene consumo. El problema no está en eso, porque la gente accede. Si no, ¿quién es lo que ustedes plantean? ¿Quién es el propietario de eso? Hay un mundo que hay 10 tipos que lo manejan. No, en eso tenemos total acuerdo. Pero yo no veo en el barrio y en las escuelas que la gente pueda consumir. La gente, y disculpen de nuevo el término, pero las volucompras, esas son las que van número 1 en el... Ahora después, venía escuchando, ayer escuchaba un informe sobre la obesidad, por un proyecto de ley que se puede llegar a discutirse en el Congreso, para declararla como una enfermedad crónica, y ya no digamos, no es voluntad, no es falta de voluntad que tenés sobrepeso o que sos obeso. Claro. Es una enfermedad crónica. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en los sectores populares, ¿qué es lo que se come? Pan, tortas fritas, rosquitas, fideos y arroz. Sí, es decir, la volucompra no me permite resolver que coman huevo, que tomen la leche, el yogur, la carne. O sea, yo digo, hay cuestiones que son... Yo voy a insistir en que los políticos deberían, de verdad, ensuciarse los pies en el barro, disculpando que acá al compañero no le guste la expresión. No dije que no me gusta, dije mira, los fines de semana, yo vivo en un barrio popular, los fines de semana, aunque sea los choris, vos sentías el olor de la parrilla.
te puedo asegurar que ya no se siente más el olor de la parrilla, ni para poner los 2 choricitos. Priscila, Es carísima la leña también. Sí, también. Es que no se puede, ya no se puede. Y lo de Hay que ser levantar las barreras hay sanitarias y que ser todo, siguió sin, parrilla a gas. sin abaratar los costos del asado. Priscila, ¿podríamos coincidir en que el escenario institucional y político en la Argentina es como la marea? Ha tenido estos altibajos, socialdemocracia con Alfonsín, liberalismo con Menem, una vuelta de rosca después con la etapa generada por el kirchnerismo, Macri en el medio, caemos en Alberto, y ahora Milei con este espacio totalmente libertario. ¿Cómo cuadra, cómo encaja, digamos, toda esta visión, esta cosmovisión del mundo y de la Argentina en un momento político del país en el que pareciera ser se está inaugurando otro proceso que no necesariamente es de socialdemocracia o de ideas más populistas o populares, sino de más liberales, esas ideas? Digo, una gestión que va a cumplir 2 años recién, ¿no? Entonces uno podría decir, bueno, mínimamente vamos a completar 4, probablemente más tiempo, no lo sé, eso va a depender de la voluntad del electorado, pero probablemente estemos en otra vuelta de esa rosca, de esa marea. Entonces, ¿cómo queda, digamos, esta visión? ¿Cómo articula esta visión frente a un escenario posiblemente de una visión más liberal en el manejo de la cuestión pública? Mira, yo no tengo certeza de eso, ni una seguridad de que nuestro futuro inmediato esté signado de esa manera. Yo creo que el Garrahan es una muestra cabal de lo que se puede hacer cuando la gente toma una causa como propia, ¿no? Cuando el ataque es tan brutal que la gente reacciona. Y creo que eso fue lo que hizo Milei con el Garrahan. Un ataque tan brutal que la gente reaccionó y lo tomó como una bandera propia. Y hay Garrahan en un montón de lugares del país. O sea, hay conflictos que no se mediatizan, pero vuelvo a insistir en esto, la gente, la clase obrera, está saliendo a defender como puede lo que tiene. Si las centrales de trabajadores jugaran un rol distinto, que siendo peronistas como son, no lo van a hacer, porque además ya lo tendrían que haber hecho desde el primer momento, habernos llamado a organizarnos para resistir esta posible perspectiva para que no se perpetúe, para que no dure más de lo que nada. Yo no sé si el gobierno actual va a llegar a completar los 4 años. No lo sé. ¿Nico? ¿Por qué hay que votarte el 27 de octubre? Se nos acaba el tiempo y me preocupa sacarte mucho del programa porque me encanta hablar de ideología y de todas estas cuestiones, pero ¿por qué hay que votarte el 27 de octubre, Priscila? Mira, en primer lugar, porque defiendo al pueblo palestino. Y creo que hoy debería ser una pregunta para todos y todas las políticas que hoy somos candidatos y candidatas. Quien está del lado del pueblo palestino está del lado de la vida. Está del lado de la vida. Hoy hay que ponerse la camiseta del pueblo palestino. En segundo lugar, porque nosotros desde la izquierda, desde el Frente de Izquierda de los Trabajadores, queremos seguir siendo la voz de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, en mi caso particular, en el Senado. Creemos que es de una cuestión de primera necesidad que la clase trabajadora llegue a tener una voz en esos lugares, con las propuestas que nosotros tenemos que difieren justamente de todo el resto de los partidos tradicionales y fundamentalmente porque la gente ya hizo la experiencia con el resto de los partidos. O sea, no podemos seguir esperando a seguir dándonos la cabeza contra la pared como si no fuésemos seres pensantes. No hay posibilidad de que quienes nos trajeron a este desastre actual sean los que nos van a sacar. No hay promesa de campaña que valga la pena volver a cometer los errores que ya se cometieron teniendo confianza en aquellos que nos trajeron a este desastre. Porque si Milei está acá es porque hay responsables anteriores. Bien. Es una pensadora de izquierda y una activista de izquierda. No, pero además es una estudiosa, porque
no solamente es una educadora, es una persona que se está formando permanentemente, digo, por la experiencia que nos has ido contando en la previa y tu paso por la academia, maestra jardinera, aspirante a iniciar nuevas formaciones de grado también, apenas te jubiles, así que uno puede coincidir o no, pero estamos en presencia de una persona que se preocupa. Gracias. Bueno, Priscila. concejal. Y concejal. El tercer concejal que pasa por acá. Porque también estuvo Nadia Márquez, estuvo Joaquín Eguía y Priscila. Sí, sí. Eso también es difícil convivir dentro del sistema, ¿no? Para la gente que es antisistema, porque lo que buscan es cambiarlo. Sí. Son topos, diría Milei. Yo creo que para ellos Pero topos sí. izquierda. Yo creo que para ellos sí. Mira, fue una gran experiencia estar en el consejo. Aprendí muchísimo. Yo soy una persona a la que le gusta aprender, efectivamente, mucho. Me motiva el aprendizaje. Y el consejo me hizo aprender muchísimo y me hizo mirar la ciudad desde un lugar que nunca lo había mirado. No sé, si la calle está en condiciones, si el semáforo funciona, si está en línea verde, en onda verde con los demás, si está la garita, no sé, la plaza, si se riega, todo lo que tiene que ver con, por supuesto, los servicios y las tarifas y todo, ¿no? Pero también fue la mejor experiencia para entender que esos lugares, así como funcionan, no es lo que queremos y no es lo que necesita la gente. Gente que se acostumbra a ser una privilegiada, a la que la atienden, a la que la sirven, a la que la llevan, que no se toma un colectivo para ir desde su casa al trabajo, que no hace una fila a las 4 de la mañana, una noche de invierno para sacarle un turno a su mamá porque no la atiende el PAMI. O sea, esa es la gente, lamentablemente, es la que ocupa la mayor cantidad de bancas y ama sus privilegios. Nosotros estamos en contra de eso. 2 bancas en el Consejo y 2 en la legislatura, ¿verdad? Así es. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto hace? 2008, por ahí. 2008. Sí, hace Creo muchos que años sí, ya. sí. Entonces está mesetada a la izquierda. Tuvieron mejores épocas. Puede ser, es un buen punto. Nosotras creemos, es un muy buen punto. Yo creo que el Frente de Izquierda es una herramienta electoral hoy que ha posibilitado que lleguemos a tener, a sostener estas 2 bancas en el tiempo, en el Consejo Deliberante y eventualmente en la legislatura también, pero creemos que necesitamos superar el estadio electoral y transformarnos en una herramienta política que realmente le hable a la clase de trabajadora de conjunto. Estamos en ese camino, pero todavía nos falta. Y creo que uno de los síntomas es justamente esta posibilidad de pensar en un cierto amesetamiento en la provincia. Muy bien. Durante todo el mes de septiembre y de octubre, hasta el último domingo de octubre, cuando sean las elecciones, vamos a tener este banquete, vamos a ir conociendo los candidatos, conociendo las personalidades de esos candidatos. Nos van a poder seguir siempre por @patagonia.press y nosotros vamos a volver con una nueva entrega la semana que viene. Sí, me preguntaban, ¿qué sirven en el banquete? No, esto es comidilla política. Claro. Mientras tanto, vamos armando Medialunas. Gracias, Priscila. Gracias, muy Priscila. amable, Muchas gracias a ustedes por Muy el amable. espacio y por las preguntas. Por Nos favor. vemos. Chau, Hasta chau. luego. Chau, chau. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Con una inversión superior a los 250 millones de pesos aportados por el gobierno de la provincia, el EPAS instaló 3 bombas de gran capacidad en el río Limay. El equipamiento permitirá mejorar el abastecimiento de agua potable en la zona sur y este de la ciudad de Neuquén de cara al próximo verano. Se han adquirido 3 nuevas bombas, una inversión de aproximadamente 250 millones de pesos, por lo tanto también se van a colocar unas bombas que son de captación directamente del río para reforzar los pozos filtrantes, también bombas adquiridas con recursos propios del ente.
previsto para garantizar un buen servicio a todos los habitantes de la ciudad, un gobierno presente, una empresa pública activa, tratando de anticiparnos a lo que se nos viene. Más información en neuqueninforma.gov.ar.